Ok, jóvenes, el día de ayer estuvimos viendo eh, el día anteayer, perdón, el lunes, estuvimos viendo la lo que era un poquito unos aspectos técnicos del hardware, ¿no? Que necesitamos para entender más o menos, para entender los planificadores que vamos a ver en nuestra última unidad de la materia. Entonces, a ver, recordemos, habíamos visto la arquitectura de John von Neumann, bueno, un poquito resumida, ¿no? La arquitectura tiene entradas, salidas, otras cositas más, pero así resumida, ¿qué era la arquitectura de John von Neumann? ¿Se recuerdan? Bien, ¿cuál era la idea de John von Neumann? Era crear un cerebro que sea capaz de leer instrucciones que habían en la RAM, ¿no? En la memoria de la computadora. Entonces, de esa manera se generaba esta máquina que llamamos computadora, tiene una memoria y un cerebro. En términos obviamente modernos, recuerden que John von Neumann vivió en los años 20, 30, o sea, ya hace más de 100 años, ¿no? Él nació hace más de 100 años. Entonces, el detalle es que nosotros entendemos por computadora a una RAM y una CPU. Si la RAM o la CPU no está presente, entonces ya no es una computadora, ¿verdad? Si falta la RAM o la CPU, o ambas, que es lo peor, ya no es una computadora. Luego pasamos a ver los registros de la CPU. Disculpe, no solo la CPU. El concepto de registro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre registro y variable? Recordemos un poquito. ¿Alguien me puede decir? ¿Hola? ¿Se escucha bien? La variable es el espacio de memoria en la RAM. En la RAM, ¿no? ¿Y los registros? Se refiere a espacio de memoria, pero que están en el hardware, ¿no? Que están en un hardware, ¿no? Entonces creo que les mencioné, porque siempre pongo una impresora. Digo, registro tal de la impresora, ¿dónde se encuentra? Bueno, en la impresora. Entonces el registro es como una variable, digamos, ¿no? Un espacio de memoria, pero que está en el hardware. Después vimos un poquito el concepto de memoria compartida y memoria dedicada, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Memoria compartida de procesos es otra cosa. Yo hablo de memoria compartida del hardware. ¿Cuándo hay una memoria compartida que se llama? ¿Cuándo hay una memoria compartida? ¿Jóvenes, me escuchan? ¿Se olvidaron? Lo que ocurre es que algunos dispositivos no tienen memoria, ¿no? Recuerden, tener memoria también lo hace un poquito más caro, ¿no? Entonces, habíamos hablado, perdón, habíamos hablado, por ejemplo, del mouse y el teclado, porque es verdad, ellos no traen memoria. Entonces lo que hacen es usar la memoria, usar memoria de la computadora, ¿no? Entonces esa parte se llama compartida. Y el que trae en sí mismo, se le dice dedicada, ¿no? Pero usualmente ese término es muy nuevo, jóvenes. Se refiere mayormente a la memoria del vídeo, ¿no? De video, ¿no? La tarjeta de video. Luego estuvimos viendo un poquito la velocidad de la CPU. Comenzamos viendo, ¿te acuerdas? Repasemos rapidito porque queremos completar esta parte de la unidad, esta unidad. O bueno, lo que más se pueda. Le decía, ¿no?
la memoria, ya no sé, cuando conectamos el cable de la computadora, la computadora que va a la corriente alterna, ¿no? Que es la corriente que nos trae 3. Esa corriente va a un transformador, ¿no? Que le llamamos fuente, y eso se convierte en una corriente continua, ¿no? Se llama DC. ¿Se escucha bien? Hay un audio Cortés, ahí está su audio abierto. Y bueno, de ahí se genera, pasa por un oscilador de cuarzo, ¿no? Un oscilador de cuarzo. Ese oscilador hace que la señal se mueva, ¿no? Como las ondas, digamos, que hay en el aire, o las que hay como las olas del mar, ¿no? Lo ponemos en un plano, el mar también hace esas ondas. Cuando vemos nosotros un audio, vemos una representación así, ¿no? Una representación como ondas, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con esa señal que el cuarzo hace oscilar? Se llama, es una señal analógica, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Alguien hábleme? Sí. Sí, ¿no? Esa señal analógica, ¿por qué le dicen analógica? Solo rapidito. Una señal sin lógica. Sin lógica, no tiene sentido, no tiene un patrón, o sea, nadie es adivino para adivinar cómo va a venir el pico, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? No sabe cómo va a venir esa corriente. Pero eso pasa a un convertidor, se llama ADC, un convertidor analógico digital, que hace que la señal salga cuadradita. Esa señal sea una señal lógica, ¿no? Y le dicen digital. ¿Por qué dicen digital? Solo por curiosidad. Porque se puede representar en dígito. Ajá, porque se puede que abajo es 0 y arriba es 1, ¿no? Con toda exactitud, ¿no? Ya le he dicho que entre paréntesis, muy paréntesis, no siempre es tan perfecto, ¿no? No hay nada perfecto, el humano no, Dios es el único que crea cosas perfectas. Bueno, pero los dispositivos están preparados para ese pequeño margen de error, ¿no? Pero en teoría lo vemos como una señal cuadradita. Rapidito, seguimos hablando. Creo que ya no hay más conexiones, por eso estaba repasando rapidito. Y luego, esos cuadraditos, cada cuadradito genera, ya vimos, ¿no? Lógica positiva, lógica negativa, pero cada cuadradito, no importa si es positivo o negativo, genera corriente, ¿verdad? Genera corriente. Muy bien. Los cuadraditos se llaman Ciclos. Ciclos, correcto. La cantidad de ciclos generada en un segundo se llaman no sabían Hertz. eso, Hertz. eso hasta que la muerte los separe, ¿no? Hertz, recuerda, ¿no? Los hertz son la cantidad de cuadraditos, no digan cuadraditos con los profesores de electrónica, la cantidad de ciclos generados en un segundo, eso se llaman hertz, ¿no? Y vimos, ¿no? La agrupación en el sistema de MKS, 10 al cubo, kilohertz, 10 a la 6, megahertz, 10 a la 9, gigahertz, ¿no? Gigahertz. Y así no tenemos terahertz, petahertz, igual que como medimos los bytes, ¿no? Son potencias de 10 al cubo, ¿no? De 10 a la 3. Muy bien. Siguiendo con esto, me levanto ahora. Hay un ejemplo en el cual no estaba mirando, un ejemplo en un cuaderno, pero venime para acá. Le decía, hay un ejemplo muy claro para entender la velocidad de la CPU. Rapidito, lo siempre conectado. Y a esta señal, digamos, ¿no? Yo le conecto un poco, una vez más, un poco libre,
un foco, parece un foco, parece un, yo sé que parece un globo, pero ¿qué pasaría ahí con este foco? ¿Qué observaríamos en este foco? ¿Jóvenes? Se enciende 3 veces, se enciende y se apaga 3 Se veces. enciende y se apaga 3 veces. Correcto. Entonces, por cada foquito, por cada cuadradito, se enciende y se apaga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es decir, supongamos que nosotros tenemos la suficiente vista para observar lo que está pasando. Entonces vemos que el foco se enciende y se apaga 3 veces. ¿Ah? O sea que el foco no está, el foco conectado a la señal, en realidad no está continuo. O sea, como lo vemos en la, estaba dicha palabra continuo, pero digamos, no está encendido todo el tiempo. ¿Me van a entender? El foco en realidad lo están apagando y encendiendo 3 veces. ¿Ok? No como el foco de nuestra casa, que de repente ustedes pueden estar a la vista en este momento, que él se queda prendido todo el tiempo, porque él está conectado a una corriente diferente. En cambio, con esta corriente, en realidad, el foco se enciende y se apaga. ¿Sí? Supongamos que tenemos la suficiente vista, lo podemos ver nosotros que el foco se está encendiendo y se está apagando. ¿Ok? Entonces recuerden, por cada cuadradito, ya sea en subida o en bajada, se prende el foco funciona. Muy bien. Yo decía, ¿no? Yo decía esto, siempre lo pongo como ejemplo, era de unos albañiles, ¿no? Decía, yo tengo un albañil A, ¿sí? Un albañil A y un albañil B, que es lo que está en la diapositiva, por eso es que de una persona como lo está haciendo, ¿no? No está haciendo esta diapositiva, no me la he entregado todavía, voy a tener que revisarla, no, yo, este tiempo no es muy largo así. Yo decía, supongamos que estos son robots, decía, ¿no? Robot A, robot B. Y bueno, ellos cuando reciben corriente, son capaces de poner un ladrillo. Un ladrillito, digamos que están haciendo una pared. ¿Sí? Un ladrillito. Ellos están haciendo una pared. No importa cuántos ladrillos tenga la pared, tienen el ladrillo. Ahora, es decir, si yo le doy corriente a este robot, cuando le dé corriente, él pone un ladrillito en la pared. Lo mismo al robot B también lo mismo. Al robot B vamos a hacer lo mismo. Cada vez que recibe corriente, él pone un ladrillito en la pared. ¿Perfecto? ¿Se está entendiendo? Perdón, hay una persona en la sala. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, yo le doy corriente a B. Le doy corriente a B y él pone un ladrillo. Le doy corriente a A y él pone un ladrillito. Pregunta, ¿cuál es más rápido, A o B? Así como se lo he pintado. Empate, ¿o no, joven? Empate. Es decir, yo a A le doy corriente y él pone un ladrillo. Me dice que es un robot albañil, digamos, un robot que hace paredes. Entonces le doy corriente y pone. Le doy corriente a B y pone. Ahora, hagámoslo esto. A A le voy a conectar una señal. Perdón, señor. Estoy mal dibujando. O sea, le voy a poner 4 Hz. O sea, esto está en un segundo. Esto en un segundo. Le voy a dar 4 cuadraditos. Y a este señor, en un segundo, creo que está completito, le voy a dar 3 cuadraditos. A este señor le voy a dar 3 cuadraditos. Voy a conectar la señal también a este de acá. En un segundo, este le doy 3 y a este le doy 4. O sea, este está con 4 Hz y este está con 3 Hz. ¿Se entiende? Párenme si no se entiende. Alguien hábleme para que yo continúe. Se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, no? Acuérdense que ustedes me dijeron con el ejemplo del foquito
Con el ejemplo poquito me dijeron que era que se apagaba y se prendía 3 veces, recuerden, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. ¿Qué pasa con A? Por cada ciclo, por cada cuadradito, ¿qué va a pasar? Pone el ladrillo. Pone el ladrillo y se queda quieto. Sí. Ustedes me dijeron que se prende y se apaga el foco. Lo mismo. Entonces, el robot A pone el ladrillo y se queda quieto. En el segundo cuadradito pone el segundo ladrillo y se queda quieto. En el tercer cuadradito pone el tercer ladrillo y se queda quieto. En el cuarto ciclo, él pone el cuarto ladrillo y se queda quieto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo mismo es, por cada cuadradito, ambos ponen un ladrillo. ¿Qué va a pasar en un segundo? Pone 3 ladrillos. Pone 3 ladrillos. Pero en realidad ellos son, seamos honestos, en realidad ellos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ellos trabajan a la misma velocidad. Solo que uno recibe más veces la corriente. Este recibe más veces la corriente que este otro. La pregunta ridícula, obvia, la respuesta: ¿quién acaba la pared más rápido? ¿Quién acaba el trabajo más rápido? El robot A. El robot A, ¿verdad? No es que el robot A sea más rápido que B, sino que al recibir más corriente en el mismo periodo de tiempo, hace el trabajo más rápido, o sea, completa el trabajo más rápido que B. O sea, se puede decir que B descansa más en el mismo periodo de tiempo que A. Pónganle un segundo. ¿Entienden la velocidad de la CPU, jóvenes? Más o menos. ¿O no me quedo con esta analogía? ¿Más o menos? Simplemente cambien los robots por CPU. Yo sé que es una velocidad bajísima, ¿no? 4 Hz. Pero que no la crean, nosotros comenzamos con 4 kHz. 4 kilos. No estoy hablando de mega, pero de día, ¿no? Entonces, A puede ser una CPU. CPU A, pero ¿qué estoy diciendo? Esta sería la CPU A. Dentro de su oscilador, este tendría 4 Hz. Y este CPU B tendría 3 Hz, ¿no? Tendría 3 Hz. Entonces, pero no tengo gente esperando. Entonces tendríamos ahí que el robot B es capaz de, el robot A es capaz, o la CPU A, trabaja más rápido que el B. Los Hertz no son una medida de velocidad, es una medida de frecuencia. Una medida de frecuencia. No lo entiendo, profe. ¿Con qué frecuencia voy y visito a mi abuela? ¿Ah? Frecuencia. ¿Cuántas veces en un periodo de tiempo? Digamos, uno me dice, yo la frecuencia con que visito a mi abuela es 2 veces por semana. 2 veces a la semana. Estoy bromeando, ¿no? Lo que sea, ¿no? O con qué frecuencia hago alguna cosa, ¿no? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿cuántas veces lo hago en un periodo de tiempo? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Esta es una medida de frecuencia. ¿Cuántas veces trabaja en un periodo de tiempo? Sabemos que el periodo de tiempo es un segundo, ¿no? Es la medida más baja, ¿no? Por el sistema MKS, el segundo más pequeño, ¿no? Que no sea más pequeño con potencia positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la CPU A? Trabaja 4 veces en un segundo. Decimos 4 ciclos en un segundo. Entonces, una medida de frecuencia. Una medida de frecuencia. ¿Preguntas? ¿Alguien respóndame? ¿Todo claro? Ok. Entonces, no es que una CPU sea en realidad más rápida que otra. Dejemos de lado la tecnología, ¿no? Pero la tecnología ayuda bastante también.
Digamos que las dos CPU A y B sean control C, control V. Exactamente lo mismo. ¿Mm? Lo mismo que el robot A, el robot B. Control C, control V, lo mismo. Solamente que una tiene un oscilador de cuarzo, un reloj de 4 Hz, y la otra tiene un oscilador de 3 Hz. ¿Mm? Entonces yo diría que el robot, la CPU B, o este robot B, oscila. ¿No han visto este simbolito? ¿Oye? ¿Lo han visto alguna vez en un aparato electrónico? Ahora no. Es una medida de frecuencia. Pero la CPU oscila a 3 Hz. ¿Mm? Oscila. Es su velocidad, ¿no? De oscilación, su frecuencia es de 3 Hz. Y el CPU A, su oscilador electrónico, seguramente, ¿no? Digital, oscila a 4 Hz. ¿Sí? A 4 Hz. No es que sea la velocidad, obviamente, ¿no? No es que sea la velocidad de la CPU. Discúlpame. Hola, sí, gracias. Disculpen, bueno, entonces volviendo al tema, la velocidad de la CPU en realidad no es que una CPU sea mayor que otra, sino que a uno le da más veces la corriente que a otro, se puede definir así. ¿Se entendió la velocidad de la CPU? ¿Ah? ¿Ya lo entienden de qué se trata? Sí, sí. ¿Sí? Ok, ya no se la charla, ¿no? ¿Verdad? No se la charla. Hay una, que lo van en la diapositiva, se llama una ley física, ¿no? La ley de Joule, que no es solo aplicable a eso. Es decir, mientras más corriente nosotros demos, se genera mayor calor. Entonces, por eso es que la CPU trae un enfriador, ¿no? Que en realidad, jóvenes, es un radiador. ¿Qué le parece? Un radiador enfriado por aire, ¿no? La mayoría de los autos son enfriados por agua. Pero habían como la PETA que le decimos, tiene un radiador enfriado por aire, ¿no? O sea, por un ventilador. Entonces, una ley de Joule, o efecto Joule, también le dicen una interactividad, su ley. Nosotros no queremos meternos en eso, pero vemos que, ¿qué pasa si aumento la frecuencia del oscilador? ¿Mm? ¿Qué pasa si le doy más hertz, digamos? Genero más calor. Para lo que estamos estudiando, ¿no? La ley de Joule es más general, pero digamos, por lo que estamos estudiando, podemos decir, si le doy más hertz a la CPU, genero mayor calor. Entonces, no puedo, hay un límite hasta ahorita, creo que es 3.8, algo así el límite. A veces lo hacen oscilar por un momentito, que se llama turbo boost, ¿no? Lo hacen oscilar un ratito, pero segundos, digamos, a 4 GHz, digamos, y otra vez lo bajan. Porque los materiales que están no soportan ese calor, por más enfriador que le pongamos. El enfriador es externo, por eso no es interno. ¿Ok? Entonces no es nomás darle más frecuencia, o sea, darle más cuadraditos por segundo. Eso genera mucho calor y los materiales ahora no están resistiendo, ¿no? Seguro que vamos a tener velocidades mucho más grandes, ¿no? Yo lo he vivido eso. Cuando yo empecé a conocer la computadora, tenía 4 kilohertz y después una más moderna, 8 kilohertz. ¿Qué harían ustedes con esa máquina? La queman, ¿no? ¿O no? La botan, ¿no? Inmediatamente la pasan al carro basurero. Estoy hablando de kilohertz.
No hablo de megahertz ni de gigahertz. ¿Mm? Es completamente diferente. Muy bien. ¿Alguna consultita? Quiero pasar a otro tema. ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? Ninguno. Ninguna. Muy bien. Ok. Veamos. Vamos a ver vamos a ver el núcleo. Esto es una idea moderna, el core de la CPU. ¿Cómo se traduce core? Core. ¿Cómo traducimos core? Core significa núcleo, ¿no verdad? Hay una distinción interesante que hacen los gringos, que a veces no la respetan tampoco. Core es núcleo para hardware, o sea, para cosas que se pueden palpar. Y kernel es para cosas que no se pueden palpar. O sea, kernel también quiere decir núcleo. Kernel quiere decir núcleo, pero para cosas abstractas. Cuando, si fuese un software, yo diría kernel. Pero si fuese un hardware, diría core. ¿Ok? El core de la CPU. Muy bien, quería mostrarles un ratito cómo funciona esto, porque nos va a servir para entender los planificadores. Es muy sencillo. El core de la CPU es voy a tapar un poquito, es el núcleo de la microprocesora. Ahí está lo que ustedes vieron en arquitectura. Yo estoy poniendo el punto de vista del software, ¿no? Ahí he visto que está la luz, la unidad de control. ¿Ah? O sea, un núcleo trae es como es otra CPU en sí, digamos. Jóvenes, anteriormente todos los CPU eran un core, es decir, el core era la misma CPU, digamos. Ahora traen CPU que tienen core, ¿no? Que tienen uno o más core. Eso hace que se independicen como si trabajase como si fuese otra CPU. Tiene sus limitaciones, ¿no? Que es el bus de datos, que vamos a verlo un poquito la cantidad, no tenemos mucho tiempo. Pero en el núcleo de la microprogramación es el core. A ver, ¿qué ocurre en el núcleo de la microprogramación? ¿Qué es lo que hace? Hace lo que dice John von Neumann. Ejecuta la instrucción que le llega en la rama. Muy bien, esto ocurre así. Acá está la rama, le ponen a este lado, pero te tapo un poquito. Este es la rama. Un programa que está hecho por instrucciones. Ya hemos visto esto, ya hemos dado examen inclusive. Ustedes saben que tienen bytes, todos son casillas. La rama puede ser como un vectorcito, donde hay casillas. Bueno, aquí hay instrucciones que nosotros vamos a ver, puede haber de 16, de 8 bits, de 32 bits, etc. Nosotros vamos a ponerlo como si fueran que cada instrucción esté en un solo byte. ¿Sí? Porque no vamos a ver esa partecita. Bueno, esto viaja por el bus de datos. Esto es una burocracia buena en realidad, es el bus de datos. Y llega hasta la CPU, digamos al core de la CPU. ¿Ah? O sea, vamos a suponer una CPU en un solo núcleo para no complicarnos la vida. Muy bien. ¿Cuál es la función de la CPU? Ejecutar las instrucciones que vienen de la RAM. Ejecutar las instrucciones que vienen de la RAM. Entonces, este bus de datos lo transporta acá. No se preocupe, no voy a tomar el examen de los registros. Se llama MDL. Digamos, agarramos la instrucción 1 y la instrucción 1 llega acá. La instrucción 1. ¿Sí? Viaja por el bus de datos y llega al MDL. Ahora, el MDL, pero voy a ponerlo el core acá, estoy chipando los cables. Y el núcleo agarra y la consume, esa instrucción. O sea, la ejecuta. ¿Me van a entender? ¿Una preguntita? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está complicado? Sí, sí. ¿Sí?
Esto no vamos a profundizar como está en la diapositiva. Voy a cortar esa parte para que no se chupen. Las instrucciones vienen por acá, llegan a MD, también dicen acumulador de instrucciones, y esto se mete al core y el core ejecuta las instrucciones. Las instrucciones que vienen de la RAM las va ejecutando. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No. Entonces, llega la instrucción 1, después le toca la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4, y se va ejecutando el programa, ¿no? ¿Quién ejecuta los programas? La CPU. La CPU es el cerebro, el que ejecuta las instrucciones. Entonces, lee, también escribe, ¿no? Las instrucciones de la RAM y las ejecuta. Ese es el modelo de John von Neumann, ¿no? Esa es la arquitectura de John von Neumann. Falta la entrada-salida, pero resumida es así. Es decir, la computadora de hoy, en realidad la creó, aunque sea idealmente, la creó John von Neumann. Muy bien, continuamos. Ustedes habrán visto, jóvenes, que las instrucciones son de este estilo, ¿no? Más o menos. Las instrucciones son así, dice, qué sé yo. El que no se preocupen si no se entiende esto. Que no han visto assembler, no se preocupen. Pero esas son instrucciones, digamos, assembler. Instrucciones assembler para instrucciones máquina, digamos, ¿no? En mnemónico. Instrucciones de lenguaje que entiende la CPU. El lenguaje que entiende la CPU. Entonces, estas instrucciones llegan acá al núcleo, y el núcleo tiene que efectuarlas. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ya ha visto assembler, no, verdad? ¿O más o menos tienen una idea? Creo que assembler es un requisito para esta materia. ¿En sistemas, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Pues ya habrán visto estas instrucciones. No importa, acá no se toma examen de assembler. De hecho, solamente tomamos los tiempos. Ni siquiera le entendemos qué hace cada instrucción, así que no se preocupe. Vemos la instrucción y vemos el tiempo, no nos interesa qué es lo que hace la instrucción. Bueno, por esta instrucción llega hasta el core y el core debe efectuarla. Muy bien, tengo tiempo todavía. Me avisan, por favor, cuando falten 2 minutos. En teoría hoy voy a tener licencia ya para no nos estemos saliendo cada vez. Quedan 4 minutos. Cuando falten 2, me dicen, por favor. Ok. Solo por un momentito, ¿no? Miren. Esta instrucción, mover, significa move a X10, digamos. Por favor, es un ejemplo. Los chicos de redes, por favor, no se asusten, no voy a tomar assembly en ningún momento. Solamente entendamos lo que hace. Hace que el registro de la CPU valga 10. Entonces, AX es el registro de la CPU. ¿Se entiende eso? Dije registro. Sí. ¿Qué significa? Entonces, esto está así, ¿no? Aquí está la CPU. Dentro de la CPU hay un registro que se llama AX. Y ahí de la RAM llega esto y el programa le dice, oye, CPU, a tu registro AX ponerle el valor 10. Ponerle el valor 10. Pero eso no se hace por obra y gracia, pues, jóvenes. Esto tiene que hacerlo. Esto llega al núcleo y el núcleo debe efectuar esa operación. El núcleo debe efectuarlo. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Se entendió bien? Esto viaja por el bus de datos, pero el núcleo debe hacerlo. Bueno, ¿qué hay dentro del núcleo? Metámonos. ¿Qué hay dentro del núcleo? Dentro del núcleo hay toda una circuitería, pero en particular hay una partecita que se llaman microprogramas. Son microprogramas que hay dentro del núcleo. Esta es la unidad de control, la luz, la unidad aritmética lógica, etc. Es ayudada por otros circuitos, pero hay un microprograma. O sea, yo diría
voy a hablar en términos de Delphi, un microprocedure. ¿Me entiende bien? Un microprocedure, o sea, un procedure. Pues sí, ¿no? Un procedure. ¿Se recuerdan los procedures? Eso sí se maneja, ¿no? ¿Se está acabando el tiempo? Está bien. Bueno, podemos Sí, salir. ya son 2 minutos. Son 2 minutos. Nos salimos un momentito y volvemos a entrar. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, ¿no? Se escucha. Sí, ingeniero. Muy bien. Volviendo al tema, rapidito, por si se ingresa nomás. A ver, esa instrucción move AX10, entonces se va al núcleo, ¿no? Por el bus de datos, llega a la CPU y la CPU lo envía. La CPU tiene núcleos ahora, no es como antes que toda la CPU era un solo núcleo. Va al MDR y el MDR lo pasa al núcleo. Claro, alguien tiene que efectuar la operación. Ese move, esa asignación AX igual a 10, para los que no manejan hacerlo, no se preocupen, no tiene nada que ver. Es solo un ejemplito, ¿no? Es simplemente asignar ese 10 al registro AX de la CPU. Bueno, el núcleo, jóvenes, tiene dentro de él, aparte de la unidad de control, ALU y otras cositas más que ustedes lo han visto en la arquitectura, tiene los microprogramas. Los microprogramas. Entonces, nos vamos a meter un momentito al core. ¿Sí? Nos metemos un ratito al núcleo y veamos en la microprogramación. Entonces, si nos metemos ahí, vamos a ver microprogramas. Yo le llamaría microprocedimientos, digamos. Entonces, ahí está procedures. El director de carrera de Fred me dijo que escriban Delphi. Procedure move, digamos, ¿no? Aquí están los parámetros, no se preocupen. Y aquí está un begin dentro del core, hay estos microprogramas, estos procedures, digamos, ¿no? Por favor, está mal dicho, no son procedimientos de software, son procedimientos, digamos, procedimientos de hardware, es decir, son circuitos. Estos algoritmos son circuitos. ¿Sí? Voy a poner aquí algunas compuertas hacia al azar, ¿no? Este es un separador, ahí, etcétera, ¿no? Son circuitos. Entonces, un microprograma no es un procedimiento de software, sino que es un procedimiento es un procedure, pero que son circuitos. Son circuitos. ¿Se entendió? Entonces, esta instrucción move, esta instrucción máquina, esta instrucción que entiende la CPU, va al core y el core llama al procedure. Yo estoy hablando de algunas cosas que no que sean falsas, sino que lo estoy relacionando con software y ya no existe. Eso no, pero para que lo entiendan. Voy al núcleo y el core me dice, así este procedimiento. Entonces, los circuitos aquí hacen su trabajo y le ponen el 10 al AX. Entonces, hacen y aparece el 10 acá. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí. ¿Se entendió, no? Se entendió. Ahora, jóvenes. Ahora. Aquí está el detalle. Este procedure puede tener un circuito muy largo, digamos. No digo grande porque ustedes saben que son microscópicos. Pero este circuito es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo hecho en electrónica. Ahora, un microprograma puede necesitar varios ciclos de máquina, como el robot que hacía la pared. Por ejemplo, el robot A, digamos, va a ser el robot A era de 4, ¿no? 4 ciclos. Digamos que va a ser una pared de 12 ladrillos. Entonces va a necesitar 3 segundos. O si quieren, si son 4 por 3, va a necesitar, disculpe, 12 cuadraditos para hacer la pared. ¿Me van a entender?
Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Nuevamente el robot A recibía 4 por segundo. ¿Mm? O sea, ponía 4 por... Si va a ser 12 los robots, ¿no? Si van a poner 12 ladrillos, necesitan 12 cuadraditos, porque pone un ladrillo a la vez. Entonces, un microprograma, ¿no? Un microprograma. Entonces, un microprograma necesita... ¿Dónde está con repito? Puede necesitar más de un ciclo. Por ejemplo, los del sistema han visto los tiempos de los algoritmos, ¿no? ¿Se recuerdan? Los tiempos de los algoritmos, no sé si las redes también. Los tiempos de los algoritmos, ¿no? La complejidad O grande del average, O de n al cuadrado, ¿se acuerdan? O del logaritmo en base 2 de n. O no sé si lo van a ver. Recién, ¿no? Pero lo mismo. Este señor nada se hace en tiempo cero. No existe tiempo de computación cero. Ni tiempo de comunicación cero. No existe. Entonces, el algoritmo, vamos a poner el algoritmo otra vez. Procedure move. El move creo que lo hacen en un solo ciclo, ¿no? Pero vamos a ejemplificarlo. Entonces, estos circuitos acá, digamos, toda esta partecita, estoy poniendo cualquier cosa, ¿ves, jóvenes? Estos circuitos que están acá, estoy componiendo con puertas AND, un separador con 2 salidas, eso no existe. Es solo un ejemplo. Esto, digamos, para que se ejecute esto necesita un cuadradito. ¿Ok? Entonces, en el primer cuadradito, el core, porque recuerden que el core, si no le dan corriente, él no trabaja. Entonces le dieron corriente y él hizo hasta aquí. Párenme si no se entiende. En el segundo cuadradito, disculpe, van a estar haciendo cualquier cosa. Aquí no me hagan caso, estoy hablando macana, estoy dibujando macana. No sé cómo dibujar un circuito de esta. Lo de redes me podrían enseñar mejor. Ahí está. Este otro cuadradito. ¿Ok? ¿Y qué sé yo? Esto por acá, otro circuito por acá, otro cuadradito. ¿Mm? Recuerden que estoy hablando macana. Un microprograma no es un procedure, pero eso solamente quiero ejemplificarlo como si lo fuera. Entonces, cuando al core le dan corriente, hace hasta aquí, se le acabó. ¿Ah? Le vuelven a dar corriente, ahí se queda quieto, ¿no? Las jóvenes, ¿se recuerdan? Lógica positiva, lógica negativa y lo más discutido. Siguiente vez le dan corriente, otro poquito. Siguiente vez, otro poquito. ¿Lo captamos? Es decir, nuestros microprogramas no se hacen así, no todos, ¿no? No todos los microprogramas se hacen en un solo ciclo. Por ejemplo, la multiplicación tardaba antiguamente 15 ciclos. O sea, 15 cuadraditos. 15 cuadraditos. Es decir, este algoritmo electrónico no se hace con un solo cuadradito. Hay muchos que sí se hacen, ¿no? Un solo cuadradito. Pero muchos se hacen en 3, 4, 5 cuadraditos. Entonces decimos que esta instrucción necesita, o si quiere, gasta 3 ciclos de máquina. Así decimos, ¿no? Para referirnos al alrededor de la CPU. ¿Se entiende? Si ustedes tienen internet, me ayudan. ¿Cuántos ciclos de máquina acá está el núcleo, que es 1? Buscar ciclos de máquina de las instrucciones, ¿no? Lo que manejan haciendo el sub, por ejemplo, la resta, la suma, la multiplicación, la división. ¿Cuántos ciclos de máquinas ocupa? ¿Cuántos ciclos de máquina? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Alguien respóndame? Para yo pueda continuar, que tranquilo continúe. Todo claro, ingeniero. ¿Todo claro? Bien. Sí, gracias. Sí, ¿no? Se entendió, ¿no? Entonces, este algoritmo electrónico, última vez, no me odien por ser tan repetitivo, yo soy así, necesita más de un cuadradito, ¿no? Como el robot que va poniendo los ladrillos, ¿no? Aquí si yo lo analizo con el robot del albañil,
esta instrucción, esta pared necesita 3 ladrillos. Entonces, el robot va a poner, necesita 3 cuadraditos para completar la pared. ¿Sí? Esto es lo 3, que el MOOC gasta 3 ciclos de máquina, no lo he inventado, no lo sé, eso es un ejemplo. En internet puedo ver, digamos, ¿no? ¿Cuántos ciclos ocupa cada microprograma? O sea, cada instrucción de assembler, ¿no? Que yo hago. Ok. ¿Bien? ¿Se entendió? Comencemos con una preguntita. ¿Sí? Sencilla. Entonces, una CPU, este es un ejercicio, bueno. Siempre yo utilizo valores pequeñitos, ¿no? Valores pequeños. ¿Qué me dice hasta ahí el enunciado? ¿Qué me dice? ¿Se ve? Lo ven la señal de onda, ¿no? Sí. ¿Qué me está diciendo? Sí, Sí, se ve. 10 Hz. Claro, su velocidad de 10 Hz. Claro, ¿no? esa CPU ustedes la queman, jóvenes, ¿no? Pero es solamente como ejemplo. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida con numerotes grandes? Sí, ¿no? El resultado es el mismo, digamos. Es solo calculadora, ¿no? Entonces, una CPU de 10 Hz ejecuta el siguiente programa. Nosotros vamos a obviar esto está en la RAM. Ejecuta el siguiente programa. Esto está en la RAM, obviamente. Y aquí tengo que decir MOV AX10. Creo que está correctito. De efectividad de AX, SAP AX. Los que no manejan assembler, no se preocupen, no le voy a preguntar qué hace la instrucción move, la instrucción lea, SAP, no, tranquilo, solo me interesa el tiempo. Y aquí al ladito me dice cuántos ciclos de máquina ocupa cada uno. Digamos, aquí me dice, este tarda 3 cuadraditos. Aquí la respuesta es muy obvia, ¿no? 3 cuadraditos, metémonos 2 cuadraditos. Y que ocupe un cuadradito. Yo me estoy inventando, lo siento, me lo estoy inventando. ¿Qué me está diciendo? Este es un programa que está en la RAM, va a viajar por el bus de datos, va a llegar a la CPU y la CPU lo va a pasar al core. Ahora, el procedure MOV va a tardar 3 ciclos, el LEA 2 ciclos, los microprogramas, ¿no? Los microprocedures, los procedures electrónicos van a tardar aquí un ciclo. ¿Está bien? Ahora. La pregunta es, ¿en qué tiempo? Ahí está ¿en qué tiempo? No me dice cuántos ciclos, no me dice cuántos cuadraditos. ¿En qué tiempo la CPU hace, completa el programa? ¿En qué tiempo? No me dice en cuántos ciclos, en qué tiempo. Tiempo es segundo, hora, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? ¿Jóvenes, se entiende bien? Sí, ingeniero, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? A ver, saquemos la cuenta. ¿En qué tiempo lo hace? Primero, ¿cuántos cuadraditos tarda? Voy a borrar esta partecita acá. ¿Cuántos cuadraditos tarda? Está muy obvio, ¿no? Ejecuta esta instrucción son 1, 2, 3 cuadraditos. 3 cuadraditos. Después que ejecuta la otra instrucción, ya no estamos tomando en cuenta el tiempo de bus. Va hacia la CPU ejecuta al core, llama al microprograma LEA, al procedure LEA, y él tarda 2 por ahí. ¿Qué hace? No,
Digo que sea un grosero, no me interesa qué es lo que hace qué es lo que hace cada instrucción. A mí me interesa su tiempo. Entonces, estos 3 cuadraditos se lo come el MU. Estos 2 cuadraditos se lo come el DEA. Falta uno. Después ejecuta esta petición, que es el SAP, y gasta un cuadradito. Ustedes es muy obvio que era 6, solamente que... Pero cuando veamos planificadores vamos a ver que tenemos que también tomar en cuenta el tiempo de planificación. Muy bien. Entonces, total, ¿cuántos cuadraditos, cuántos ciclos? A los profesores de electrónica no van a decir cuadraditos, ¿ok? No van a decir, el profesor Gino nos dijo que son cuadraditos, ya no es ciclo, ¿no? Esto sería 6 ciclos, ¿no? 6 cuadraditos. Sí. ¿Qué pasa si yo estoy en mi examen virtual, me apuro como muchos lo hicieron, y saco la foto y se lo paso al profesor? El profesor me va a poner mal, ¿no? Directamente me va a poner mal. ¿Por qué? Porque la pregunta era, ¿recuerdan? La pregunta era el tiempo. El tiempo, no los ciclos. No los ciclos. El tiempo. Bien. ¿Cómo calculo el tiempo? Aquí donde me critican mis colegas, porque sí. Yo le doy. ¿Maila? O sea, ¿cuántos segundos, digamos, tarda la CPU en realizar este programa? Entonces, es muy simple, podemos decir, si hay 10 ciclos en un segundo, un ciclo tarda 1 sobre 10 segundos. ¿Lo perdí? Cambiemos de tema. Si hay 2 ciclos, hay 2 ciclos en un segundo, 2 ciclos. ¿Sí? 2 ciclos en un segundo. Ahora, ¿cuánto tarda cada ciclo? Hay 2 ciclos en un segundo. Medio segundo y medio. Medio y medio, ¿no? ¿Pone? Medio segundo y medio segundo. O sea, 1 sobre 2. 1 sobre 2 segundos. Un medio segundo. Pero, por eso le digo aquí, una crítica a mis colegas, me dicen, déjalo, Gino, que ellos lo aprendan. Pero no puedo combinar. Entonces, este es un copy. Si la CPU, esto está marcado en su diapositiva, por favor, oscila a n Hz, entonces, sí solo sí en realidad, es una equivalencia, un ciclo es igual a 1 sobre n segundos. ¿Se entendió? Entonces un ciclo es 1 sobre n segundos. ¿Lo captaron? Sí. Este es un copiecito, acuérdense, ¿no? Si me da la velocidad de la CPU, ya yo sé cuánto tarda cada cuadradito, cada ciclo. 1 sobre la velocidad que me da, sobre la frecuencia del oscilador de la CPU. ¿Ah? Entonces, ¿un cuadradito cuánto tarda? Un cuadradito de acá, vamos al problema en sí. Esto lo va a tener en su diapositiva, no se preocupe. Pero como un milésimas de segundo. Así es. Entonces, un cuadradito es igual a 1 sobre 10 segundos. Ah, un cuadradito, ¿vale? 6 cuadraditos, ¿qué sería? Es igual a 6. Párenme, por favor, si no se entiende. Por 1 sobre 10 segundos. ¿Ah? 6 sobre 10. Ya, uso mi calculadora, voy acá ya, ¿no? Ya me dejo marcar. 0,6. ¿Lo captaron? La CPU efectuó 6 cuadraditos. 6 cuadraditos. ¿Cuánto tarda? Ah, fácil. Cada cuadradito tarda 1 sobre 10. Cada cuadradito es 1 sobre 10. Entonces 6 por 1 sobre 10. 6 cuadraditos, ¿no? Yo no tengo iluminación externa. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. ¿No? Muy bien, ¿no? Ahora,
0,6 segundos, no se pierdan. 0,6 segundos. 0,6 segundos. A veces habemos docentes, ¿no? Tal vez, no sé si alguna vez lo he hecho yo, que tal vez no tuvimos tiempo de hacer el examen. ¿Y qué hacemos? Agarramos un ejercicio del práctico y le cambiamos los datos. Le cambiamos los datos. ¿Está bien? Le cambiamos nomás los datos. Vamos a suponer que este profesor es flojísimo y solo le cambió la velocidad de la CPU. A ver, vamos a resumir. Esta CPU oscilando a 10 Hz todo un tiempo de 0,6 segundos. Entonces esto, digamos, lo hice en el práctico. 10 segundos. Ahora, en el examen, el profesor me dice, no tiene tiempo, el práctico, y le cambia nomás, y le pone una CPU oscilando, esto para que entiendan la velocidad de la CPU, estoy bromeando, pero para que entiendan la velocidad de la CPU, a 15 Hz. Le digo, solucionales. Esto fue lo anterior, lo que había en el práctico, y en el examen, el profesor me lo cambia a 15. Es tan flojo el tipo que le puso 15 nomás. La solución es la misma, o sea, hasta aquí está bien o no, jóvenes. Y todavía se va a tomar café a la sala de profesores. ¿Y qué hago? Yo saco mi práctico y lo hago hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿no? Estoy bromeando, pero es una broma. Es una broma. Así, a ojo. ¿Quién lo va a hacer en menos tiempo? El de 15 Hz. El de 15 Hz. ¿Sí? Ambos necesitan 6 ciclos para realizar la ejecución. Ambos necesitan 6 ciclos. 6 ladrillos para hacer la pared. ¿Está bien? Pero, este señor, cada cuadradito de este señor, ¿cuánto vale? 1 sobre 10. 15 segundos. Sobre 15 segundos. ¿Está bien? Entonces, 6 segundos, ¿me ayudan con la calculadora de Windows, por favor? 0,067. Ajá. En los 6, 0,40. ¿Así? 6. Sí, 0,40. 0,40. ¿Cuánto me dio? 0. 40. 0.4, 0.40. 0.4 segundos. ¿Lo ven? Obvio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si un compañero, digamos, con el profesor se fue a tomar su café a la sala de profesores, charlan entre ellos? Y a este compañero le sale, qué sé yo, 1 segundo le sale. Pero me anda. Y este compañero no, pero él, ¿cómo no se va a dar cuenta, no, jóvenes, o no? ¿Ah? ¿Cómo no se va a dar cuenta que este está a 15 Hz y en el del práctico que lo tiene ahí abierto tarda 0,6? Entonces, este señor de acá tarda menos, pues, porque le damos más corriente en 1 segundo. Estoy bromeando, ¿no? Esto es 0.4. Obviamente, el tiempo que realiza esta CPU lo hace en menor tiempo que este de acá. Pero necesitaron la misma cantidad de ciclos, ¿entendió? Sí. Sí, ¿no? Ahora tienen la versión de la CPU con este ejercicio truchito, ¿está? Sí, se entiende. Ambos necesitan la misma cantidad de cuadraditos, solo que a uno le damos más cuadraditos por segundo, ¿ah? Y por eso hace el trabajo más rápido. Espero que le hayan entendido la velocidad de la CPU y eso siempre lo mantengan hasta que la muerte los separe, ¿sí? Ese concepto de la velocidad de la CPU, ¿ok? No exagero, jóvenes. Esto ustedes tienen que acordarse como informático, como ingeniero de sistemas, como ingeniero de redes, hasta que la muerte los separe, ¿ok? En su lecho de muerte le preguntan a ustedes qué es la velocidad de la CPU, de repente no pueden ni hablar, pero en su mente entienden el concepto, ¿ok? Entienden el concepto. No es que una CPU sea más rápida que otra, sino que hace el trabajo en el mismo, trabaja más veces en el mismo periodo de tiempo. Jóvenes, continuamos el próximo viernes. Necesito tomar un vaso de agua. Continuamos el viernes, ¿ok? Continuamos el viernes. Yo les voy a pasar esta diapositiva. También tengo la solución del examen. Déjenme mirarlo, que no lo hay.
no le mirata con grafiquitos y todo. Y también le voy para el viernes tengo que entregarle sus notas, ¿no? Tengo ya que mostrarle sus notas. Ya podemos hablar como algunas personas que siempre, ¿no? Tienen, entre comillas, problemas, ¿no? Que se le cortó el internet y eso estaba en el documento, que si hay un problema se va a rezagar. De todas formas, charlamos el viernes. Jóvenes, pasen buenos días. Nos vemos el viernes.